Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución para brindarle apoyo a las familias de las comunidades cercanas y de la misma comunidad de Villa González, a las familias afectadas por el cáncer, enfermedad catastrófica, como todo el mundo sabe, y es preciso, se necesitan muchos recursos por todas las razones que hemos expuesto acá. Pero hay que apoyar ese tipo de instituciones que son vitalísimas en esas comunidades. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente comprometida con la formación de jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio, sin beneficio, presas fáciles de la delincuencia. Entonces hay que formarlos como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina, Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, y precisamente una institución que juega un papel vitalísimo para controlar la delincuencia es la Policía Nacional. Pero también las actuaciones policiales pueden conducir a más desgracias cuando no son bien orientadas, porque entonces van creando una rebeldía. Y esos jóvenes que ven asesinados a sus amigos, jóvenes también, muchas veces en forma tan escandalosa, tan arbitraria y tan molesta que es ver cómo asesinan a una gente joven así. Entonces un policía se cree que él es jefe, que es verdad que él es jefe, porque tiene un arma.
Porque un policía sin un arma en la cintura, cuando llega a un barrio de eso, es un muerto. Ahí anda pianito, como dice, no se atreve ni a moverse. Pero el arma le da ese poder que ya no va como con tanta ventaja, porque también los jóvenes están armados. Esto es un desorden. Pero van más de uno de los policías y entonces crean una situación en estos barrios y ya la policía está muy contaminada. Ese negocio de drogas, puntos de drogas, los mismos policías viven donde están los puntos de drogas. No lo pueden denunciar y tienen que callar muchas veces porque entonces sus familias corren riesgo. Y la verdad es que es una sociedad que está muy complicada. Pero la policía, el gobierno nacional se ha propuesto transformarla ahora. Se hablaba de la reforma policial. Ahora oí a la nueva ministra decir que aspiran a una transformación de la policía. Entonces uno no sabe por dónde que anda la policía. Porque por la conducta que uno está viendo de estos policías, se ve que la reforma no ha sido muy efectiva. ¿Dónde está Vilá? No se sabe dónde está. Es un oportunista más. Aquel señor Vilá que lo trajeron, este gobierno gastó un dineral en ese hombre. Yo no sé si la policía resiste una auditoría, esa reforma policial. Eso se gastó un dineral pagándole a ese señor para nada, porque la policía no muestra mejoría. Igualmente, vino un colombiano, creo que ahora es un colombiano el que ha seguido con la reforma policial. Pero vaya usted a ver, entonces los policías cada día están más agresivos, cada día son más corruptos, porque eso es lo que estamos viendo continuamente y las denuncias que se hacen van orientadas hacia esa conducta que es la que tiene la policía. Entonces ahora no sabemos nosotros. Aquella escuela policial, una cosa que uno no entiende, la ubicación de eso. Aquella ubicación en Cabrera, algo como inconcebible, que se vio a todas luces, se ve que hay un mecanismo ahí no muy claro de negocios con ese asunto de ese alquiler. Creo que es un alquiler. El edificio donde está instalada la escuela policial, vaya usted a ver, en la misma provincia del incumbente de ese momento en el Ministerio de Interior y Policía. A todas luces se ve un interés muy particular en eso. Y la verdad es que esa reforma viene dando tumbos. Nadie la ha podido saber, creo yo, a menos de lo que están dentro, si ha habido una ruta crítica que diga cómo va eso, qué es lo que han aprendido los policías, por dónde vamos, qué es lo que hay allí, qué cosas nuevas puede exhibir la policía, que no sea el uniforme, que lo ha anunciado ya. La presidencia anunció el nuevo uniforme de la policía, que es otro gasto. Entonces, esa reforma o esta transformación en la Policía Nacional, cada día uno la ve como más oscura, o por lo menos la veo yo más oscura, porque tal vez se ha avanzado muchísimo, pero uno no ve las muestras. Los policías de tránsito, los que manejan el tráfico, eso es un desastre. No hay un semáforo que funcione bien donde están esos policías. Hay muchísimas críticas. Es un escándalo y los conductores se molestan y las bocinas y no respetan ni las residencias, ni siquiera los hospitales. Que eso, las bocinas están prohibidas frente a los hospitales y clínicas y esa cosa. Eso no lo respetan. El ruido sigue ahí, aunque la ministra ha querido dar algunos ejemplos con eso, pero parece que no es muy efectivo tampoco, porque eso cada día seguimos escuchando el mismo desorden en la ciudad. Pero hay una plaga que el gobierno, en medio de las elecciones del 2024, le llamó, o se dijo que le llamaron plagas a los motoristas. Luego hubo que echar para atrás la expresión porque
electoralmente parece que le podía afectar la candidatura del presidente a la reelección. Entonces se negó, que se le dijo plaga, pero verdaderamente es una plaga. Y ahí anda la plaga de motoristas, que eso es un escándalo. Entonces, ¿para qué que nosotros tenemos una policía nacional aquí? Nada más para vigilar la calle o matar delincuentes, como dicen, y apresar al... La verdad que hay un desorden en el tránsito. No solo de los conductores mayores, sino esas motocicletas. Eso es un caos. Por donde quiera se cruzan, rayan los vehículos, andan por las aceras, cruzan los semáforos en rojo, andan en vía contraria. Un caos. Usted va a la carretera Duarte, por ejemplo. Hace unos días que yo viajé al Cibao. Pero esa carretera, eso es un peligro público para cualquier persona que conduzca de aquí a Santiago, que sepa que tiene que andar primero encomendado a la gracia de Dios, a la protección divina que lo cuide. Y segundo, no pestañear en el tránsito, porque usted puede ser víctima de un accidente. Hay un flujo demasiado alto de camiones en la carretera Duarte, aún siendo de 4 vías. Pero uno sabe que las actividades económicas del país han crecido. Los muelles de la capital, los grandes negocios, o las grandes empresas que están instaladas aquí, desplazan muchas mercancías hacia el Cibao, porque el país ha crecido, su economía ha crecido y la gente ha crecido y tiene ingresos. Se demandan muchas mercancías en la zona del Cibao. Entonces la carretera Duarte está llena de camiones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, o se pone control de eso, una policía que haga control de verdad, porque la policía o la vigilancia militar o la asistencia militar que da obra pública no es punitiva. Esa gente no pone multas, simplemente dan asistencia si usted necesita que le ayuden. Pero se necesita una policía que le ponga freno a esto, porque los camioneros cruzan de un carril a otro como le da la gana. Andan a velocidades por encima de los vehículos ligeros. Un camionero viene con un tráiler vacío y viene a velocidades que compite con los vehículos ligeros. Entonces, ¿quién le puede poner freno a esto? Se supone que debe ser la Policía Nacional. Y si no hay una Policía Nacional, entonces crear una policía de carretera que funcione, porque lamentablemente ya en la carretera Duarte ha habido muchos accidentes por esa situación, que hay demasiados vehículos pesados transitando por esa vía. O se hace una carretera especial para vehículos pesados, o se diseña un tren, como se ha hablado de un tren de carga, que sería una solución a tanta cantidad, a ese congestionamiento de vehículos pesados en la carretera. Bueno, la tarea de la policía es grande, uno lo sabe, que están muy ocupados, esto es muy grande. Ahora el país sigue siendo el mismo espacio territorial, pero hay más gente, hay más delitos. Entonces también las nuevas tecnologías para los delitos, se le ponen difícil la cosa a la policía, uno lo sabe, pero ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es la reforma? ¿En qué consiste la reforma policial? Porque no vemos mejoría en nada de eso. Y son servicios que tiene que dar la policía. La muerte y los intercambios siguen, es peor todavía. Porque hay una brutalidad policial de gente que nunca en su vida, porque viven vestidos de militares, porque los policías no están vestidos de policía. Ellos están vestidos de militares. Entonces, donde quiera que usted ve policía, el policía casi se confunde con el civil. Bueno, tiene un uniforme que le distingue, no hay duda. Tiene un arma, otras herramientas, qué sé yo, una linterna, un foco, tienen un pito, tienen
un celular ahora, un walkie-talkie, qué sé yo, un mecanismo distinto a como era el policía antes, sencillo. Pero los policías dominicanos lo que parecen son tigres, tigres uniformados, porque no tienen un comportamiento policial. Todo impera la brutalidad, la patada, el uso de la fuerza excesiva y una serie de gente que, bueno, uno no sabe cuál es la formación policial que le han dado a esta gente. Se ha gastado un dineral que uno no sabe, repito, si eso resiste una auditoría. Porque hay cosas aquí que son difíciles de auditar. Pero hoy vi una nota que el ejército ha sometido a 20 militares y policías y civiles y cosas de eso en el tráfico de indocumentados. Y ahí también hay que ser severo. El día pasado yo leí una sentencia que le cantaron a unos individuos en Jimaní, pero eso fueron penas de 15 años, 10 años, por tráfico de personas, léase de haitianos. Pero también por ahí, por esa frontera, cruzan cubanos y cruzan cualquier gente por ahí, y hasta un afgano pasa por ahí, un paquistaní, quién sabe. Y un coreano puede pasar, un norcoreano puede pasar por ahí. O un comandante de Hamas y de Hezbollah o de los hutíes puede cruzar por ahí también. Pero ese cruce de indocumentados, ese otro desorden que hay aquí, entonces ahí es la guardia. Entonces aquí la guardia, la Fuerza Armada y la policía están muy mal conducidas o están muy mal toleradas, porque ese desorden de la frontera, entonces cada día uno oye los jefes militares diciéndonos que la frontera está muy bien cuidada, que por ahí no pasa un mime y estamos llenos de haitianos, y todavía más. Migración dice que saca 25,000 o 23,000 o 28,000 haitianos. Y los haitianos viven entrando en motocicleta, que ahora vi también que detuvieron una partida. Entonces, ¿quién es que cuida la frontera? ¿Por dónde es que viene la motocicleta? Los únicos que no saben por dónde anda la motocicleta son los guardias que están dispuestos a la frontera. Entonces hay un desorden. Aquí no hay una autoridad que se esté ejerciendo legalmente, correctamente. Porque si las Fuerzas Armadas, que son las que deben vigilar esa frontera, esa es la conducta que tienen, este país no tiene futuro. La policía por el lado, dijimos, del control del orden local. Los militares con el orden en la frontera, y lo que tenemos es un caos. La Cancillería con los consulados en Haití, ¿qué hacemos con eso allí? ¿Para qué sirven los consulados dominicanos? 5 o 6 consulados dominicanos en Haití. ¿Para qué sirve eso? Para corromper, para vender visas. Para lo único que sirven eso, para vender visados. Entonces, yo me reí hoy leyendo una nota del periódico, de que en el centro de Jaina, donde detienen a los haitianos que van a ser repatriados, pues dejaron salir algunos haitianos, fueron despachados, porque sus papeles están en orden. Y yo me he preguntado, ¿y cuáles son esos papeles? ¿Qué es para un haitiano tener papel en orden en República Dominicana para permanecer legalmente en República Dominicana? ¿Qué es un papel en orden? Porque ¿quién le da ciudadanía a un haitiano? Muy difícil que se le dé la ciudadanía, a menos que hagan lo que hizo Danilo Medina con la ley 169-14. De la única forma que se le podía entregar a un haitiano, porque si es un haitiano o un padre haitiano o una madre haitiana con un padre o una madre dominicana, el muchacho es dominicano. Claro, tiene que estar regularizado, porque el padre o la madre haitiana deben tener algún documento para saber quién es el papá y quién es la mamá. Pero que devuelven del centro de Jaina 11, 12, qué sé yo, 15 haitianos.
porque están legales. Pero ¿qué es papeles legales de un haitiano? Visado. Bueno, si el visado está vigente y usted es detenido por los policías o los agentes de migración, lo más lógico es que usted diga, mire, yo soy turista aquí, mire mi pasaporte, yo tengo una visa de un consulado dominicano, que es una visa legal, y que se constate que es legal, porque dígame usted, como anda Haití, que no es un estado fallido. Aquello es una especie de territorio, ¿cómo se puede decir? Yo lo anoté por aquí, ¿cómo que yo le voy a llamar ahora? Esto es un espacio desgobernado. Eso no es un estado fallido, ni siquiera un estado fallido, porque llamarle estado a Haití es una falta de respeto a la palabra estado. Eso no califica para que se le llame estado, sino un espacio desgobernado. Eso es Haití. ¿Y cómo me va a decir a mí hoy, o una persona adulta, que traiga un documento legal? Tiene uno que está, óigame, un agente de migración, para poder identificar eso, tiene que estar muy bien documentado, a la firma del cónsul, el sellado y todas esas precondiciones para usted decir que está legal con un visado. Pero las visas se vencen. Entonces, ¿cómo es posible que un haitiano venga y muestre un pasaporte con una visa legal dominicana, pero vencida? Usted está ilegal. No, pero eso es una garantía de legalidad para permanecer en el territorio nacional. Pero, ¿y cuántos años tiene usted? Yo tengo 16 años viviendo aquí. Uy, ¿cómo? ¿Qué país? ¿De qué relajo de país es República Dominicana? Claro, esta autoridad no es la única culpable, porque sabemos que eso viene de atrás. Pero ¿quién le va a poner freno al desenfreno? Y más cuando se habla tanto de que se está haciendo lo que realmente uno sabe que no se está haciendo. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Bien, hoy yo vi una nota de un tuit
de la señora, la viuda de Duvalier. No recuerdo cómo que se llama ella, pero veo los twitteres. Y esa señora le puso los hierros, como se dice, a la señora canciller de Haití. Pero esa señora canciller, que no es más que una mojigata, dijimos nosotros aquí, la señora Dupuy, fue a Washington a despotricar a República Dominicana, a hablar de los abusos, de la esclavitud, de las arbitrariedades que nosotros cometemos por racismo contra los haitianos, que somos los racistas más raros, porque nosotros estamos llenos de negros, incluso de mulatos, que nos refugiamos a veces hasta en la blanquedad, como se dice, y en el mulataje, como negros que se hacen o se quieren hacer blancos. Porque esta es una sociedad mulata completa, la de nosotros, con algunos blancos. Pero más que eso, que nos llevamos muy bien con los negros importados. Porque aquí los cocolos son más negros, tan negros como los haitianos. ¿Y por qué nosotros nos llevamos tan bien con los cocolos? Y son negros nigérrimos. Pero el cocolo es otra cultura, otra gente, otra cosa. No es el haitiano. Usted no va a ver una persona de la sociedad cocola aquí, por llamarle así, porque ya uno, así que le han llamado los mayores, uno los antecedentes de este país, uno lo tiene que respetar, pero fueron ciudadanos de las posesiones inglesas y norteamericanas y que vinieron al país y se integraron en la sociedad nacional, y los dominicanos nos llevamos muy bien con eso. Entonces, ¿por qué nos llevamos tan bien con ese negro nigerín? Entonces los haitianos, nosotros somos racistas con los haitianos. Esa señora Dupuy pues recibió una reprimenda de esa dama, la viuda de Jean-Claude Duvalier, porque esta señora, además de despotricarnos a nosotros, fue a despotricar a Washington y a despotricar contra los propios diplomáticos haitianos. Y acusó a los diplomáticos haitianos de traficantes de droga, de traficantes de personas, de tráfico de mercancía, lo acusó de corruptos. Oigan eso, tráfico de personas. Usted sabe lo grave que es eso para un servicio diplomático, que hasta los haitianos, ellos han tratado de distinguirse en el aspecto diplomático, porque ahí ellos preparan bien su gente para defenderlo, porque saben que es un país que ha tenido muchos problemas en la misma zona y se sienten discriminados y acomplejados por esa negritud y la pobreza y todo ese tipo de cosas. Y el mismo aislamiento que tiene esa sociedad haitiana, que repito, ni siquiera se le puede llamar Estado fallido, sino espacio desgobernado, porque oigan quién es que gobierna Cherry 100, el chorizo. Ay, Dios mío. Bueno, pues esa señora ha recibido una reprimenda que la ponen, que incluso creo que el mismo Consejo de Gobierno de Haití pidió como que la destitución de esa señora, porque que es una loca. Así que hay que decirle, y uno no quiere usar esa expresión, pero es una loca, una mujer que no tiene experiencia y ha ido a insultar, no tiene un lenguaje diplomático, menos todavía, ha insultado hasta los propios diplomáticos haitianos. Imagínense cómo es que anda esto, y esa es la crítica de nosotros. Esa fue la que fue a Washington a denunciar a la República Dominicana. Ni siquiera vergüenza debe darle a esa gente de Haití tener una canciller de ese nivel, porque eso es una falta de respeto a su territorio, porque así hay que llamarlo, ¿no? A esa nación, porque uno no le va a llamar Estado, repito, uno no le puede llamar Estado a Haití, eso es un desastre. Pero parece que Cuba está compitiendo con Haití, señores, qué desastre, Dios mío.
nosotros siempre hemos tenido una posición crítica contra el castrato, que es la culpabilidad ahí. Porque si Cuba hoy está en desvencijada, un país casi fallido, como se puede decir, porque este es un estado que está en una situación que cuando usted está dirigiendo un país que tiene que vivir de la dádiva, que tiene que vivir pidiendo, que sus problemas se agravan porque no encuentra una mano amiga que le regale, porque es un pueblo que no trabaja, pues ese pueblo no trabaja, el pueblo cubano. Claro, no trabaja porque el Estado no, y el modelo económico y político allí no permite el desarrollo. Entonces aquel país cada día está más pobre y más para atrás. Eso da pena ver a Cuba en las condiciones que está ese país. Aquel país que fue Cuba, que nosotros éramos un barrio de La Habana y hoy nuestras ciudades son metrópolis. Y eso debe ser vergonzoso para la comunidad cubana que ha prosperado, la que logró salir con tiempo de ese infierno. Y hoy es muy próspera en los Estados Unidos y en los territorios norteamericanos y en toda la América, por donde se regaron, y en Europa. Son exitosos. Y ver esa Cuba en las condiciones que está Cuba, eso es una vergüenza. La verdad que ahí el régimen cubano, eso ya yo no sé, porque también hay pueblos que son cobardes. Y el pueblo cubano, digo yo, Manuel Fermín, aunque se me molesten los amigos cubanos que yo tengo, pero es un pueblo cobarde el pueblo cubano. Igual que el pueblo venezolano, lo he dicho, porque no es posible que Venezuela, un país como fue Venezuela, modélico en riqueza y en bienestar de su gente, que era atractivo para que muchos latinoamericanos se movieran a Venezuela, porque había un ambiente de desarrollo y de bienestar allí que invitaba. Pues a Venezuela, muchos venezolanos y latinoamericanos le advertíamos: señores, no permitan que Venezuela termine siendo otra Cuba. Nadie oyó. Venezuela se decidió hacer como Cuba y decidió ser pobre. Yo recuerdo un amigo mío que se llama Tabaré Peña. Pero Tabaré es jocosísimo, mi amigo Tabaré. Tabaré, ingeniero en estructuras metálicas, ingeniero electromecánico. Y Tabaré me dijo: estoy desencantado de la profesión mía, yo me voy a ir a Montecristi de nuevo y me voy a hacer pescador y me voy a hacer un hombre pobre. Eso es una cosa increíble. Y decidió irse a Montecristi y decir que ya es un hombre pobre. Ya yo estoy aquí como un hombre pobre. Vine a mi estado de pobreza y me voy a convertir en pescador. Pero hay gente así. Increíble lo de Tabaré. Entonces Cuba y Venezuela han decidido llegar a la pobreza. Es decir, vamos a convertirnos en pobres. Señores, y solamente por cobardía, porque son pueblos que históricamente, dice Manuel Fermín, son pueblos cobardes, no luchan. Por ejemplo, República Dominicana, nosotros somos un país, e incluso Haití. Haití es un país, señores, o una nación, o un territorio, como yo digo, desgobernado. Pero ese país ha luchado. Haití luchó por su independencia y luchó por mantener su independencia y romper las cadenas de la esclavitud. Haití luchó y ha luchado no solo contra esas inclemencias, vamos a llamarle así, sino también las inclemencias de la naturaleza, lo afectan y siguen. Y salen a camino, flotan.
se hunden en el lodo y en el agua y salen a flote de nuevo los haitianos y están ahí. No han desaparecido a pesar de tantas vicisitudes que ha pasado ese pueblo. Y hambre, y miseria, y enfermedad, y cólera, y qué sé yo. Todos los problemas del mundo le llegan a Haití. SIDA, cólera, todo, influencia aviar, yo no sé qué más. Y Haití se ha quitado de encima cadenas sobre la base de, o yugos, sobre la base de luchar. Ahora, Cuba. El ejemplo de Cuba siempre a mí me ha motivado a decir estas cosas muy duras. Decirle a un cubano que son un país de un pueblo cobarde es muy duro, pero la historia está ahí. Es decir, Cuba, para quitarse el yugo español, que sí hubo un yugo esclavista ahí en Cuba, porque España ejerció la esclavitud con fuerza, el colonialismo. Ese pueblo se dejó imponer ese yugo español ahí, pero no luchó. Es decir, hubo que emprender la lucha con dominicanos y no en la última lucha, en la guerra chiquita, sino en la guerra larga, la guerra grande. ¿Cuántos dominicanos se integraron a luchar para sacar a Cuba de ese marasmo? Pero no solamente dominicanos, ahí habían de todas las naciones, hondureños y nicaragüenses y de todo, iban a Cuba a ayudar a Cuba. Terminaron la guerra larga y el Imperio Español logró sobrevivir. Ya, desde luego, quedaba la llama de la revolución y Martí, ya después de esa paz del Sanjón, 1878, creo, 78, todo ese periodo hasta el 95, España siguió gobernando ahí. Martí organizó su partido cubano, revolucionario, para buscar la libertad final de Cuba. ¿Y dónde estaban los valientes cubanos? ¿No apareció un comandante en Cuba para dirigir la revolución cubana? Martí tuvo que desplazarse a Santo Domingo a buscar un hombre con más de 60 años, Máximo Gómez, ya un hombre viejo que ya estaba, que además le habían pagado muy mal, como se dicen, con tantos humillaciones que pasó en Cuba y fuera de Cuba, y pobreza y de todo, y vino y se estableció en Santo Domingo, es un país. Y tiene que venir Martí a Santo Domingo a conquistar de nuevo a Gómez. Gómez deja su finca de la Reforma, deja a doña Manana, su esposa, y se lleva a su hijo y fracasan, matan a Francisco, su hijo, y el hombre sigue con esa resiedumbre, ese valor extraordinario, y lleva al triunfo de la revolución cubana el generalísimo Máximo Gómez. Y tiene Martí, bueno, cae Martí, pero tienen que venir a buscar un dominicano y una lista de dominicanos que le sirvieron al ejército cubano allí en Alza. Cuba se liberó del yugo español, claro. En el 98 vino la guerra hispanoamericana, y no hay duda que Estados Unidos venció a España, y eso debilitó el Imperio Español y eso facilitó las cosas en Cuba. Pero nadie le niega el valor y la decisión de Gómez y sus batallas, esa batalla de la Guásima y de Palo Seco, derrotando las tropas españolas. Y todavía la revolución cubana de Fidel Castro
en los primeros invasores del Granma, tenían que ir dominicanos, argentinos, mexicanos y de otras naciones amigas que siempre han peleado y han luchado por Cuba. Es decir, tienen que ir los extranjeros a poder desafiar los poderes que dominaban a Cuba. Entonces ese pueblo no lucha. 64 años y ahí no aparece un grupo de cubanos que quiera inmolarse o que quiera sacar a Cuba de esas cadenas. Ahí está Cuba detenida en el tiempo, en medio de una pobreza y la desesperación de esta, que yo oí una entrevista a un cubano y le dicen al cubano: ¿cómo está Cuba? ¿Cómo se ve Cuba? Dice él: no, allí no hay nada que hacer, allí no hay nada que buscar. Aquello es un territorio cargado de indígenas, dice él, pero no tenía... Eso es la verdadera descripción de Cuba. Es un territorio cargado de indígenas, la gente está como los indios. Han involucionado en Cuba. Y no aparece un grupo de valientes como lo hubo aquí. Porque nosotros están los ejemplos ahí. ¿Cómo nos quitamos los dictadores a base de balazos? En Cuba no aparece un cubano que llame a alzarse ese pueblo, a protestar, a luchar en la calle contra este régimen. Increíble. Venezuela, igual. Los dictadores mueren en sus camas. Verbigracia, Fidel Castro, muere en su cama. Para él su revolución fue un éxito. Y el señor Juan Vicente Gómez murió en su cama, y también para él su dictadura, como de 30 años, más de 30 años en Venezuela, también fue un éxito. ¿Y cómo se explica que estos pueblos sean tan dóciles? Perdón, vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo esta mañana, leyendo el periódico, mejor dicho, leí una nota
una crónica de el señor Rijo Pregón, que es el director de presupuesto. Y él señala que hay 300 mil millones de pesos, es el pago del servicio de la deuda, de los intereses de la deuda en el presupuesto. Y además hay 83 mil millones de pesos para el subsidio eléctrico. Ahora, eso se supone que es alarmante. Porque un país como este que tenga que pagar 300 mil millones de pesos de intereses de la deuda. Entonces vimos fracasado ahora el intento de pasar una reforma fiscal para pagar eso, según las justificaciones que se le dieron a esa pretensa reforma, o ni siquiera pretensa, propuesta de reforma. ¿Cómo el país va a seguir pagando 300 mil o más? Porque lo que me preocupa a mí no es solamente que tengamos que pagar 300, como dominicano me refiero, sino que el año que viene son más de 300. ¿Por qué? Porque va subiendo. Entonces, los gobernantes y técnicos de los gobiernos endeudadores generalmente quieren esconder esa actitud endeudadora. La quieren esconder con una nueva visión de deuda, que es la relación deuda-PIB. Bueno, nosotros, dice el propio presidente de la República, decía, nosotros recibimos una deuda con un 50% del PIB, hoy esa deuda es 46% de la... Es decir, nosotros hemos reducido la deuda. Cuando uno oye esa expresión que dijo el presidente, es porque la deuda se ha reducido, pero vaya usted a ver cuál es la reducción de la deuda. Es la deuda con respecto a la riqueza, al PIB. Bajo ese amparo, bajo esa excusa, esta administración ha tomado más de casi 25 o 30 mil millones de dólares. Y los gobiernos del PLD tomaron como alrededor de 47 mil millones de dólares. Y el resto se lo voy a dejar a Balaguer, a Antonio Guzmán, a Salvador Oe Blanco y el triunvirato. El gobierno de Juan Bosch, el gobierno del Consejo de Estado y el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo, que ya al final tuvo que buscar unos pesos prestados del Fondo Monetario Internacional al final de la era. Entonces, desde la muerte del tirano a Balaguer, al Balaguer de 78, el país debía 911 millones de dólares. Luego del PRD, 8 años, Balaguer vuelve al poder y encuentra la deuda en 3.200 o 3.400 millones de dólares, incrementada desde 911 a 3.400 millones de dólares. En el periodo 96-2000 de Leonel Fernández, Leonel Fernández le bajó a la deuda 200 millones de dólares. Bajó la deuda, pero aumentó las recaudaciones, que fue una promesa que hizo Leonel Fernández en esa campaña, y dijo que él tenía que aumentarse las recaudaciones porque las recaudaciones estaban muy bajas, se le escapaba mucho dinero al Estado. Y entonces Leonel Fernández, de 24 mil millones de pesos, que fue lo que recibió Balaguer al final de su régimen, oigan bien, una suma hoy vista como verdaderamente ridícula, 24 mil milloncitos. Esos son 24 mil milloncitos que se recaudan hoy en 20 minutos. Recauda, cada 20 o 25 minutos el Estado recauda lo que Balaguer le cogía un año para recaudar. Entonces ese gobierno de Leonel Fernández subió las recaudaciones como a 45 mil millones de pesos, como a 40 mil o 45 mil o 42 mil millones de pesos. Bueno, bajaron la deuda. Pero bien, volvimos al periodo 2000-2004 y todo el mundo sabe que ahí se duplicó la deuda. Y vino una crisis terrible y terminó la deuda, que hubo que ponerle un tope a la deuda externa.
el Fondo Monetario Internacional, en los nuevos arreglos que hubo de esos acuerdos con el fondo, que habían sido suspendidos 2 veces. Y esa deuda quedó como en 7.000 millones de dólares. Muy bien. De ahí en adelante, señores, de ahí al 2016, al 2020, el PLD llevó esa deuda casi a 50.000 millones de dólares. Oigan bien. Pero este gobierno de don Luis Abinader la incrementó en 20 o 25.000 millones de dólares y debemos 75.000 millones de dólares y miren lo que estamos pagando de intereses, 300.000 millones de pesos. Sin embargo, a mí lo que más me chocó fue que también en esta mañana oí un economista dominicano que le hacen una pregunta, su compañera de programa, y le dice fulano, pero ¿y por qué Balaguer no tomaba préstamos como toman estos gobiernos de ahora? Entonces, miren con el simplismo que este señor economista se expresa y dice, no, lo que pasa es que son dos situaciones muy distintas, porque Balaguer pagaba muy bajos salarios y además aquí había muy pocos empleados públicos. Es decir, por esa razón era que Balaguer no tomaba préstamos, porque el país era chiquito, o porque el país tenía pocos empleados, o que se pagaban bajos préstamos. ¿Desde cuándo en economía? Vamos a estudiar economía. Vamos a estudiar, no economía, no, vamos a estudiar prehistoria para entender esto. ¿Desde cuándo el ahorro interno y la austeridad no existen en economía? Porque eso era lo que hacía Balaguer. Balaguer lo que era austero y ahorrativo. Y bajo el amparo de tener ahorro interno. Pues entonces, ¿por qué la Churchill Balaguer no buscó un préstamo para hacer la Churchill? La avenida Churchill, que tiene 8 carriles y una isleta central ahí. ¿Por qué? ¿Para qué no buscó préstamo? Porque el país era pequeño y tenía la bóveda abierta, pero Balaguer prefería hacerla con ahorro interno. Entonces porque Balaguer pagaba bajos salarios, el país era pequeño, el país tenía pocos empleados públicos, entonces Balaguer no necesitaba el empréstito para hacer las presas, 14 o 15 represas de grandes proporciones estructurales, canales de riego, carretera, aeropuertos, muelle, el país. Pero apenas entonces tenía 24.000 millones de pesos. Y si entonces ahora tenemos 5 billones de pesos y no podemos hacer una avenida como la Churchill o la John F. Kennedy. Ok, la Plaza de la Cultura no la pueden hacer. La Plaza de la Salud no la pueden hacer con ahorro interno. Una plaza de salud, una plaza sanitaria. Un hipódromo no lo pueden hacer. El hipódromo no lo pueden hacer con ahorro interno. Entonces, que Balaguer no tomaba préstamos porque tenía un país chiquito y lo manejaba con cheles, pero que eso eran cheles lo que le entraban al gobierno. O el gobierno recibía 5 billones de pesos como recibe una administración como esta. 24.000 millones de pesos apenas. Entonces, oye cómo opina un economista con este simplísimo. ¿Y cómo es posible que usted le diga a un país? No, este país era pequeño ayer, por eso Trujillo y Balaguer no cogían préstamos, porque el país era muy pequeño, tenía muy pocos empleados. ¿Pero cuánto era el presupuesto? Porque Trujillo tenía un presupuesto de 250 millones de dólares, que eran pesos para la época. Y Balaguer tenía 24.000 millones de pesos, fue lo que más recaudó. Después, ¿cuántos años? Dios mío, porque en el 78, el presupuesto en el 78 no llegaba a 300 millones de pesos, a 350 millones de pesos, de dólares o pesos. Eso era lo que tenía Balaguer, ese era el presupuesto de este país. Dios mío, fíjense qué explicación tan simplista o tan fuera del contexto mismo, porque usted tiene que establecer el país que teníamos, como dice,
usted tiene que establecer lo que estamos hablando, el texto, en el contexto, como se dice. ¿Cuál era el contexto? Un país con 24 mil millones de pesos de presupuesto. Óigase bien, esas eran las recaudaciones, mejor dicho, de Balaguer cuando entregó el poder en el 96 a Leonel Fernández. 24 mil millones de pesos. Entonces, por eso era que Balaguer no tomaba préstamos, porque tenía un país chiquito, pequeño, pero es el mismo país. ¿Y por qué dejó esa obra majestuosa, esa obra de Balaguer que está ahí, visible, tocable? La verdad que no entendemos. Habrá que estudiar prehistoria, digo yo, para ver si podemos entender las cosas, la génesis de los problemas. Dios mío. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.